Bien, tengan buenas noches todos los presentes. En esta ocasión vamos a hablar sobre reanimación cardiopulmonar en sobredosis de opioides. Los integrantes de este grupo son Álvarez Carrasco Jonathan, Castellón Erwin y Cuba Choque Jorge en persona. En esta ocasión les vengo a traer un caso clínico, la cual trata de un paciente masculino joven de 27 años de edad. En el motivo de consulta se refiere que se lo ha encontrado inconsciente en su habitación. Sus familiares dicen que hace aproximadamente una hora estaba somnoliento y que no respondía a estímulos y además presentaba una respiración lenta. En cuanto a la historia de la enfermedad actual, se tiene el antecedente del consumo recreativo de analgésicos opioides sin prescripción médica, es decir, que el paciente no refería ninguna prescripción ni una enfermedad en la cual deba tomar estos opioides. Horas antes del evento se dice que presentaba un dolor lumbar intenso, ingesta de varias tabletas analgésicos opioides, la cual posteriormente presenta somnolencia progresiva, dificultad para mantenerse despierto, una habla lenta y lo que llama mucho la atención, las pupilas muy pequeñas o mióticas. También otros lo describen como miosis puntiforme, la cual suele ser uno de los signos de intoxicación por opioide o sobredosis de opioides. Finalmente, la inconsciencia que ya la mencioné y también la respiración débil. En cuanto a los antecedentes personales, tenemos que tiene consumo ocasional de opioides, episodios previos de abuso de analgésico y no tiene antecedentes cardiovasculares y además recordemos que es un paciente joven, así que el estar somnoliento, inconsciente, muy probablemente no venga de una causa cardíaca como tal, sino de una causa respiratoria, la que posteriormente lo llevó a una hipoxia y probablemente una parada cardíaca como tal. Tampoco se conoce enfermedades crónicas. En cuanto llega a urgencia durante la evaluación inicial del paciente, como mencioné, se lo encontró inconsciente, respiración extremadamente lenta, cianosis perioral, sin respuesta a estímulos dolorosos y los signos vitales con una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 4 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 70% y una PA de 80-50. Aquí ya nos damos cuenta que todos los parámetros de signos vitales están bajos. Tengo bradicardia, tengo bradipnia, tengo una saturación ya que está decayendo demasiado y una hipotensión. Algo a tener en cuenta es acá si en cualquier momento nos pillamos a un paciente que tenga inconsciencia y tomemos el pulso y la frecuencia cardíaca esté mayor a 60 latidos por minuto, pero tenga una frecuencia respiratoria de 4 o menor a la normal, que sería menor a 12, lo ideal sería iniciar ventilaciones y no como tal el RCP, que sería las maniobras de la palma con palma, sino directamente ventilaciones una cada 6 segundos recomendado por la guía europea del año 2025. Y ya progresivamente durante la evaluación en urgencia se dice que el paciente presentó un paro respiratorio seguidamente de paro cardíaco. Como les mencionaba, esto debido a la hipoxia que también me acaba afectando el corazón, por lo cual recién se da el inicio de una RCP verdadera inmediatamente. Continúo, Jorge. Ya. Buenas noches, doctor. Continúo con la exposición. Yo voy a hablar sobre los hallazgos clínicos más importantes que se puede encontrar en este paciente. Algunos signos característicos de la intoxicación por opioides son la clásica triada que nos va a indicar esta intoxicación. Una de ellas es la depresión respiratoria, la miosis intensa, y la alteración del estado de conciencia. Tenemos aquí unas imágenes
donde podemos ver al paciente en un estado de somnolencia, con una alteración del estado de conciencia, en estado de estupor. Y tenemos un video acá, por favor, si lo puedes reproducir a la derecha, en el segundo 17, Jesse, adelantarlo, atiende el por favor, teléfono. en el segundo 17. Jesse, atiende el teléfono. Voy a tu casa. Necesito el producto. ¡Jesse! Skyler. ¡Jesse! Vemos como la persona que Jesse. está adentro ¡Jesse! 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 ¡Jesse, despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Dónde está el desmadre? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde ocultaste la meta? La biografía. ¿Dónde? Bajo el lavabo. pausa, por favor. Vemos en ese video cómo el paciente, bueno, la persona ahí dentro, no respondía a los llamados, no respondía a los gritos, a pesar de que la otra persona rompió su puerta, no daba una respuesta. Esa persona estaba estaba con el estado de conciencia muy bajo. Vemos que tampoco responde al dolor, no responde al llamado, no sabe ni lo que dice, no reconoce a la persona. Esta persona está con una intoxicación por opioides. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo estos opioides nos causan todos los signos y síntomas que vimos anteriormente? Estos opioides actúan sobre los receptores mu en el sistema nervioso central, inhibiendo el dolor y causando una depresión respiratoria, con una disminución progresiva de la respiración, causando una hipoventilación severa que va a producir que se aumenten las cantidades de dióxido de carbono, que baje el oxígeno en la sangre, eso se llama hipoxemia, y se desencadena una hipoxia que puede desencadenarse en un paro cardiorrespiratorio. Vemos aquí en la imagen como una persona está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora tenemos que ver el manejo durante este paro que el paciente ha sufrido. Primero tenemos la sospecha de una intoxicación. Si vemos una persona con alguno de los signos y síntomas de la triada clásica que mencionamos al inicio, entonces posiblemente estemos frente a una persona que está sufriendo una intoxicación, ¿no? Verificamos si la persona está consciente, inconsciente, lo tocamos, vemos si responde al llamado, ¿no? Lo siguiente es pedir ayuda al servicio de emergencia lo más rápido posible, abrir la vía aérea, verificamos si es que esta persona está respirando normalmente o tiene una respiración anormal o simplemente no tiene una respiración. Si es que la persona está respirando, se lo coloca en una posición lateral de seguridad y lo seguimos vigilando y consideramos administrarle algún antagonista de opioides, si es que lo tuviéramos a mano, ¿no? Y si es que la persona no está respirando o tiene una respiración anormal, iniciamos lo que es la RCP. Podemos también suministrar naloxona, y si es que en caso hay un desfibrilador externo automático en el lugar donde está ocurriendo este paro cardiorrespiratorio, lo podemos usar también. Y también continuamos con la RCP hasta que el servicio de emergencias médicas llegue al lugar. Siguiente, por favor. El tratamiento, como mencionamos hace un momento, que se podía usar naloxona, ¿no? El tratamiento para esta intoxicación es la naloxona. ¿Por qué? Porque esta naloxona es un antagonista competitivo de los receptores opioides. Estos receptores opioides dijimos que se alojaban en los receptores mu. Esta naloxona lo que hace es desplaza los opioides de sus receptores, revirtiendo rápidamente el efecto. Siguiente, por favor. Bien, una vez que se recupera la circulación espontánea del paciente, podemos hacerle algunos estudios complementarios. Uno de ellos es la gasometría arterial para ver si la hipercapnia, la hipoxemia,
Y otro es un examen toxicológico. ¿Por qué nosotros necesitamos un examen toxicológico? Porque necesitamos saber qué clase de medicamentos o opioides el paciente se ha estado suministrando para nosotros poder hacerle un seguimiento a este paciente, ¿no? Podemos ver que hay opioides naturales, sintéticos, semisintéticos, de toda clase. Algunos de los ejemplos puede ser la morfina. Recordemos que la morfina es bastante adictiva, que el cuerpo va pidiendo dosis cada vez más altas. Tenemos también la codeína, el fentanilo que se utiliza para la intubación rápida. Tenemos el tramadol. Siguiente, por favor. Buenas noches, compañeros y doctor. Yo voy a seguir con el tema, que es que cómo se da. El diagnóstico final de este paciente fue una parada cardiorrespiratoria secundaria a una intoxicación por opioides, con depresión respiratoria severa. El manejo posterior, después del sistema vital avanzado, de la secuencia vital avanzada que tuvo, y todos los diagnósticos que tuvo, y todos los exámenes complementarios, sería ingreso a UCI, unidad de cuidados intensivos, donde se verifica la ventilación mecánica. Donde tiene una ventilación mecánica, pues ya tendría que estar intubado el paciente, con monitorización continua de los signos vitales. Hablamos aquí de las gasometrías, también hablamos de la frecuencia respiratoria, administración repetida de naloxona. Esto va a depender de si mi paciente responde a mi primera dosis de naloxona o no. La dosis de naloxona está dado en 0.4 miligramos diluidos en 10 cc de solución salina. También se puede administrar de manera intravenosa, subcutánea, intramuscular y con spray nasal. En este caso fue por intravenosa. ¿Y cómo sabemos, digamos, hasta dónde tenemos que administrar y en qué tiempo se administra? La naloxona se administra, como ya dije, de 0.4 miligramos cada 2 a 3 minutos. Esto depende si el paciente se revierte el cuadro o si no revierte. ¿Y cómo saber hasta cuándo ocupar, hasta cuándo es el máximo ocupar? La regla general es de hasta 10 miligramos máximo ocupar. También se realizó algunos opioides, tienen vida media larga, tienen vida más larga que la naloxona. Por eso es que se sigue ocupando más frecuentemente. Siguiente, por favor. La evolución clínica fue, tras varias horas del tratamiento, recuperación progresiva de la conciencia, normalización de la respiración y mejoría de la saturación de oxígeno. Paciente es extubado a las 24 horas. También depende mucho los criterios de extubación, como ya se vio aquí, son una recuperación de la conciencia, son patrones respiratorios normales, saturación normal, gasometrías normales. También hay un reflejo, que es el reflejo de oxígeno y del vómito, que debe estar presente. Y el paciente va a querer sacarse el tubo orotraqueal. Siguiente, por favor. Las complicaciones posibles que puede tener una intoxicación por opioides es daño cerebral por hipoxia. Y generalmente se dice de 4 a 5 minutos con que el daño cerebral es comprometedor después de ese tiempo. También puede haber edema pulmonar, neumonía por aspiración, arritmias cardíacas por la acidosis metabólica que hay y la acidosis respiratoria que hay, perdón. Y también en este caso no se presentan secuelas neurológicas. Siguiente, por favor. La prevención y manejo posterior, antes del alta hospitalaria, una evaluación de la salud mental y toxicológica, recomendación de rehabilitación, suspensión de consumo de opioides y seguimiento médico psicológico. Después de la extubación, se considera el alta de entre unas horas de 6 hasta 24 horas. Tiene que estar hospitalizado para recién poder darle el alta. Siguiente, por favor. La discusión del caso, la intoxicación por opioides es una causa importante de paro cardiorrespiratorio prevenible. El mecanismo principal es la depresión respiratoria, más hipoxia, y que me lleva a un paro cardíaco también. El reconocimiento temprano de la triada clásica que comentamos, que es miosis, depresión respiratoria y alteración del estado de conciencia. La naloxona puede revertir rápidamente los efectos si se diagnostica tempranamente y se actúa rápidamente. Siguiente, por favor.
La conclusión, este caso resalta la importancia de reconocer signos de intoxicación por opioides, iniciar un RCP inmediato, administrar naloxona tempranamente, proporcionar soporte respiratorio adecuado. La intervención rápida puede salvar la vida del paciente. Siguiente, por favor. Y ese es otra vez el protocolo o el algoritmo que se tiene que seguir. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con el tema de 3 pasos para salvar una vida. Este grupo está conformado por Juan Manuel Zamora, Juliana Choque y mi persona, Michelle Pariente. Para empezar, tenemos los 3 pasos que sería compruebe, llame, RCP IDEA. Vamos a empezar con el primer paso, que es compruebe. Esto es para evaluar la situación y el estado de conciencia de la persona, ya que antes de cualquier intervención hay que ver 2 aspectos muy importantes, que sería la seguridad del entorno donde se encuentra la persona y el estado de conciencia de la misma. En cuanto a lo que sería la seguridad, es muy importante porque nos podemos encontrar en alguna situación donde existan factores de riesgo que provoquen más víctimas. Y bueno, si el entorno no es seguro, se debe intentar trasladar a la víctima siempre y cuando sea posible. Por eso hay que verificar el lugar. Y tenemos diferentes situaciones de peligro en las que podemos estar que haya tráfico vehicular en caso de que nos encontremos en la vía pública, en alguna carretera. Después el tema de los cables eléctricos, si es que se puede caer algún poste de luz. El tema de incendios, que suele pasar mucho con el tema de las garrafas. Lo que es estructuras inestables, si es que la persona se encuentra en alguna construcción. Y presencia de violencia o agresión, que se encuentre la persona en un entorno donde haya conflicto o peleas, entre otras cosas. Y luego tenemos lo que sería la evaluación del estado de conciencia del paciente. Después de asegurar el entorno, hay que evaluar el estado de conciencia de la persona para lograr definir si se encuentra consciente, inconsciente o en un paro cardiorrespiratorio. Para esto vamos a utilizar 2 tipos de estimulaciones, lo que sería la estimulación verbal y la estimulación física. Lo primero, la estimulación verbal, nos acercamos a la persona y le preguntamos, ¿se encuentra bien? ¿Me escucha? En caso de que no obtengamos respuestas, nos agachamos y pasamos a la estimulación física, en el que vamos a sujetar a la persona de los hombros y la vamos a empezar a sacudir. De igual manera se le habla, señor, ¿me escucha? ¿Se encuentra bien? De aquí vamos a poder tener 2 situaciones. La primera es que no exista ningún tipo de respuesta a los estímulos. Podemos decir que el paciente está inconsciente y continuaríamos con el paso 2, que sería llamar a los servicios de emergencia. Y el otro escenario sería que la persona pueda abrir los ojos, hablar, se mueva o responda a algún tipo de estímulo. Entonces lo que tendríamos que hacer es mantener la calma, ir evaluando periódicamente su estado de conciencia y esperar lo que sería la ayuda médica. Buenas noches, doctor. Yo voy a explicar la parte de la llamada del procedimiento de RCP. Cuando esta persona está inconsciente, el siguiente paso es activar el sistema de emergencia médica lo antes posible. Esto es fundamental porque el paro cardiorrespiratorio requiere atención médica avanzada. Por lo tanto, debemos seguir los siguientes pasos. Llamar inmediatamente al servicio de emergencia, solicitar ayuda y describirles la situación. Si hay personas cerca, lo ideal es pedirle a alguien que haga la llamada mientras el rescatador comienza a hacer la evaluación o en caso de que requiera la RCP. Siguiente. Bueno, como primer paso, en el uso del teléfono en altavoz, eso sería lo más recomendable en esos casos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener, las manos libres, nos permite seguir las instrucciones del operador o iniciar la reanimación al mismo tiempo. Y cabe recalcar que los operadores de emergencia están capacitados para lo que es la guía para una reanimación en caso de que la persona no esté capacitada. Como punto 2, tenemos la evaluación de la respiración, que se debe realizar la maniobra de MES. Esta nos va a ayudar a verificar los sonidos respiratorios, si el pecho se eleva o si sale aire por la boca o por la nariz.
Como siguiente paso tenemos lo que es la interpretación de la respiración, que esta puede tener tres situaciones. Lo que es la respiración normal, la respiración anormal o la ausencia de la respiración. Si la respiración, en la respiración normal, si la respiración, el paciente no tiene ninguna ausencia o alguna respiraciones irregulares, se lo debe colocar en lo que es la posición lateral de seguridad, lo que evita que la lengua o vómito se obstruyan en la vía aérea. Cuando el paciente presenta la respiración normal, en algunos casos se presenta lo que son respiraciones irregulares o jadeos llamados respiraciones agónicas. Este tipo de respiración no es efectiva para oxigenar el organismo y se debe considerar como algún signo de paro cardíaco. Y en la ausencia de la respiración, si no se observa ningún movimiento respiratorio, se considera como paro respiratorio y tenemos que actuar lo más pronto posible. Bueno, y como último paso tenemos lo que es el RCP-IDEA. Luego de verificar que la persona no respira o tiene una respiración anormal, vamos a iniciar con lo que sería el RCP, con lo que serían las compresiones torácicas, en la que vamos a colocar las manos en el centro del pecho, como se muestra en la imagen, y vamos a empezar a presionar fuerte y rápido con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad de 5 centímetros, no mayor a 6, siempre dejando que el pecho vuelva a subir entre cada compresión. Bueno, y cada 30 compresiones que realicemos vamos a realizar 2 respiraciones boca a boca. El RCP es de alta calidad inmediata, mantiene la perfusión cerebral y coronaria, y cada minuto sin RCP hay una disminución de la supervivencia del 7 al 10%. Aquí tenemos un video de más o menos cómo se tiene que realizar el RCP. Y luego tenemos lo que sería el uso del DEA, que es el desfibrilador externo automático. Es un dispositivo en el que tras que se conecte este dispositivo hay que seguir las instrucciones. Nos va a ayudar a poder socorrer a la persona. Este dispositivo va a analizar lo que es el ritmo cardíaco y va a realizar una descarga solo si es necesario. Pero de igual manera se tiene que continuar con lo que es las compresiones y la reanimación hasta que podamos llegar a brindarle soporte vital avanzado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Somos el grupo de soporte vital básico. Nuestro grupo está conformado por Miriam Nicole Valdelomar Vallejos, Edson Jeremy Ceballos Velasco y mi persona Edith Andrea Contreras Crespo. Para empezar nuestra exposición, queremos como a modo de ejemplo leer un relato que realizamos de un acontecimiento sobre un infarto agudo de miocardio, ¿no? Es un infarto en plena calle, ¿no? Según los testigos, se dice que fue alrededor de las 10:30 de la mañana en una calle céntrica de aquí, de Santa Cruz. La víctima, o en este caso ya el paciente de 58 años, se dice que salió de su oficina para tomar un café y de repente se llevó la mano al pecho y dijo que le dolía mucho y se desplomó en la acera, ¿no? El lugar fue en una calle cerca de un centro comercial. Era una acera ancha y sin tráfico peligroso. La víctima, este hombre de mediana edad, cayó tumbado boca arriba y se dice que habían 3 testigos mirando.
Entre los testigos había una mujer que estaba preparada en técnicas de RCP, en la cual primero en la fase 1 se asegura la escena, ¿no? Y se evalúa los posibles daños que puedan ocurrir. Luego de asegurarse, se acerca rápidamente y comprueba que no hay ningún peligro. Se arrodilla junto a la víctima, la agarra de los hombros suavemente y le pregunta fuerte si la escucha bien, si lo oye. Como el paciente estaba en pleno episodio de infarto, no responde, no emite ningún sonido ni abre los ojos. Luego procede a abrir la vía aérea, que es la fase 2, mantener la vía aérea y la respiración, haciendo la maniobra frente-mentón con una mano en la frente, estirándola hacia atrás y 2 dedos elevando el mentón. Acercó su mejilla a la boca del paciente Carlos para poder ver, oír y sentir durante 10 segundos. Vio que el pecho no se movía, no había ningunos ruidos respiratorios ni sintió aire en su mejilla. Luego de los segundos, se notó que el paciente hace una respiración agónica como la conocemos y Ana se da cuenta que esa no es una respiración normal, que es un signo de parada cardíaca. Entonces va a la fase 3, que es alertar a las emergencias. Ana grita a los 2 testigos, a uno de los testigos que llamen a las ambulancias que conozcan, y al otro hombre le dice que vaya corriendo para poder traer el DEA que está en el centro comercial cerca, para proceder con las compresiones torácicas. Colocó sus manos en el centro del pecho de Carlos, con sus brazos rectos y los hombros perpendiculares comenzó las compresiones. Fueron 30 compresiones en un ritmo de 100 a 120 por minuto, con 5 a 6 centímetros de profundidad. Y luego pasó a la fase 5, que son las ventilaciones. Luego de las 30 compresiones, abrió la vía aérea de nuevo, pinzó la nariz de Carlos y selló su boca alrededor de la de él. Insufló durante un segundo viendo cómo el pecho se elevaba. Dio su segunda ventilación y volvió a las compresiones. En un ciclo de 30 compresiones y 2 respiraciones, una y otra vez completando los 30 minutos. Luego el testigo llegó con el DEA. La señorita procede a encenderlo y seguir las instrucciones. Coloca los parches, uno en el infraclavicular derecho y el otro en el costado izquierdo. El DEA analiza el ritmo, hace la descarga y luego el mismo dispositivo dice que luego de la descarga inicia el RCP inmediatamente, lo cual la señorita reanudó las 30 compresiones y las 2 ventilaciones durante 2 minutos. Ese fue el desenlace. Pudo haber tenido 2 opciones. Según el paciente recuperó la respiración espontánea, abrió los ojos, llegó la ambulancia y fue trasladado al hospital donde procedieron con los siguientes procedimientos. El paciente se recuperó sin secuelas y luego fue dado de alta, ¿no? Eso. El siguiente. Bueno, prosiguiendo, podemos observar que en esta diapositiva se muestra el algoritmo de European Resuscitation Council, o también llamado ERC, de soporte vital básico, basado en las guías de Gitlin 2025. Este algoritmo establece una secuencia estructurada de acciones para reconocer un paro cardiorrespiratorio, activar ayuda y comenzar la reanimación cardiopulmonar de manera inmediata, con el objetivo de mantener la circulación y aumentar la probabilidad de supervivencia del paciente. Y bueno, como anteriormente ya mis compañeros habían mencionado, pues como el primer paso tenemos el comprobar si la persona está inconsciente. Para ello se debe hablarle, estimularle suavemente, evaluando si existe una respuesta. En el paso 2, si la persona no responde, el siguiente paso es pedir ayuda y alerta a los servicios de emergencia.
En el ámbito extrahospitalario se recomienda llamar al 112 utilizando el teléfono en modo manos libres o el número que corresponda en cada ciudad. También se debe comprobar la respiración mientras se mantiene la comunicación. Si no estamos seguros de cómo actuar, el operador nos guiará. Em, en el ámbito hospitalario se debe comprobar la respiración y los signos de vida, solicitar un DEA o desfibrilador manual y alertar al equipo de resucitación. El paso número 3 es abrir la vía aérea y evaluar la respiración. Em, si se identifica respiración ausente o anormal, se debe asumir un posible paro cardiorrespiratorio. El paso número 4 ya es iniciar el RCP. Ante esta situación se debe iniciar inmediatamente la respiración cardiopulmonar. En adultos, si la persona no está entrenada para el soporte vital básico, se recomienda realizar solamente las compresiones torácicas. Si la persona está entrenada, se realiza RCP con una relación de 30 compresiones por 2 ventilaciones. El RCP en pacientes pediátricos, si el reanimador no está entrenado igual en SBB o signos vitales básicos, se recomienda realizar 5 respiraciones de rescate inicial seguidas con un RCP con relación de 30 a 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si el reanimador está entrenado en soporte vital pediátrico, se realizará 5 respiraciones iniciales y posteriormente el RCP con relación a 15 compresiones por 2 ventilaciones. El paso número 5, como ya anteriormente decía, el uso del desfibrilador. Se debe conectar el DEA o desfibrilador automático externo lo antes posible y seguir las instrucciones que indique el, esta diapositiva. Y bueno, finalmente se debe continuar con la RCP hasta que llegue el servicio de emergencias médicas o el equipo de resucitación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya explicando un poquito sobre lo que era el algoritmo, también es importante entender qué es el soporte vital básico. El soporte vital básico, también abreviado SBB, es el conjunto de maniobras iniciales que se realizan para mantener la circulación y la respiración en una persona que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio hasta que llegue a ayuda médica especializada. Estas maniobras incluyen principalmente la evaluación de la víctima, la activación de los servicios de emergencia, las compresiones torácicas, la ventilación de rescate y el uso de desfibrilador externo automático. Actualmente, estas acciones se realizan siguiendo la guía European Resuscitation Council, ERC, la cual está basada en las evidencias científicas actualizadas y buscan mejorar la supervivencia de los pacientes con paro cardiorrespiratorio mediante una actuación rápida, organizada y efectiva. Y bueno, además, quien publica esta guía, como ya anteriormente había dicho, es European Resuscitation Council, que dice que actualiza sus recomendaciones cada 5 años. Las últimas son del 2021. El algoritmo simplifica la toma de decisiones en emergencia. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. También la cadena de supervivencia, la secuencia de acciones maximizan la probabilidad de la supervivencia, perdón. Reconocimiento precoz y pedir ayuda. El RCP precoz iniciada por testigos, la desfibrilación precoz, soporte vital avanzado y cuidado de post-resucitación. La importancia del factor de tiempo, por cada minuto que pasa sin RCP ni desfibrilación, la supervivencia disminuye entre un 7 y un 10%. Y bueno, eh, otra diapositiva, por favor. ¿La puede pasar? Bueno, y ya para terminar, el algoritmo de soporte vital básico, PLS, que describe el desarrollo, bueno, nos describe un desarrollo paso a paso para actuar ante un paro cardiorrespiratorio. El objetivo es mantener la circulación y la oxigenación del paciente hasta que llegue ayuda médica o se recupere la respiración. Tenemos en este caso 6 fases.
La primera fase, ¿en qué consiste? Como podemos observar en la imagen, asegurar la escena y evaluar a la víctima. Primero debemos hacer eso y verificar que la escena sea segura para evitar riesgos. Luego acercarnos a la víctima, evaluar la conciencia llamando al paciente y diciéndole si se encuentra bien. Si no responde, debemos sacudir suavemente los hombros para comprobar si reacciona. En la fase 2, eh, evaluamos las vías aéreas y la respiración. Abrir la vía aérea de la maniobra frente-mentón. Si hay sospecha de trauma cervical, se utiliza la tracción mandibular. Luego, comprueba la respiración durante máximo 10 segundos utilizando el método ver si el tórax se mueve, escuchar si hay respiración, sentir el aire en la mejilla. En la fase número 3, alertar a servicios de emergencia. Si la víctima no responde o no respira normalmente, se debe alertar a los servicios de emergencia, 112 o 911. Pedir también, como anteriormente ya habíamos mencionado, un DESA, un desfibrilador. Además, informar la ubicación y el estado de la víctima. En la fase 4, como podemos observar, las compresiones torácicas, inicio de RCP. Iniciamos la reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas. Colocar las manos en el centro del tórax sobre el esternón. Realizar compresiones con profundidad de 5 a 6 centímetros con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Y permitir la reexpansión completa del tórax después de cada compresión. En la fase 5, las ventilaciones de rescate son como las compresiones que se combinan con la ventilación de rescate. En adultos se realiza una realización de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Cada ventilación debe durar aproximadamente un segundo. Es importante observar la elevación del tórax, lo que indica que el aire está entrando correctamente. Y ya en la fase 6, el uso del desfibrilador externo semiautomático, DESA. Si se dispone de desfibrilador externo semiautomático, ¿cómo se lo debe utilizar? Así. Primero se debe encenderlo, después colocar los parches en el pecho del paciente y luego analizar el ritmo cardíaco siguiendo las instrucciones del dispositivo y aplicar la descarga si el equipo lo indica. Y ya para concluir, se debe continuar con la RCP hasta que ocurra alguna de las siguientes situaciones. Que debe llegar el equipo médico, la víctima recupere la respiración o aparezca la circulación espontánea. Gracias. Muy bien. Buenas noches, querido doctor. Buenas noches aquí presentes. Yo, por último, les voy a explicar un poco sobre las posibles complicaciones que pueden desencadenarme, ¿no? No realizar un buen RCP básico o realizarla de manera incorrecta la maniobra. Entonces, podemos decir que primero tenemos que saber las consecuencias que ocurren en el cuerpo al no realizar un RCP. Los primeros 4 minutos en los que te pasa que el paciente sufre la caída, ya el deterioro, ya se sabe que por cada minuto que no se realiza el RCP de manera inmediata, se reduce la supervivencia en un 10% de la persona. Tenemos que tener en cuenta que las reservas de oxígeno del cuerpo a los 3-4 minutos se agotan completamente. Es decir, que a partir de aquí, el paciente no puede recibir ese oxígeno necesario para poder nutrir a todas las células. Es por eso que inmediatamente después de los 4 minutos va a empezar a fallar va a empezar a fallar el cuerpo, va a empezar a desarrollarse las secuelas irreversibles en la persona, ¿no? Comienza la muerte neuronal, las neuronas son muy sensibles, las células son muy sensibles a la falta de oxígeno, a la hipoxia tisular como tal, y es por eso que el daño celular se hace irreversible a los 6 minutos aproximadamente, y si es que no se llega a un buen RCP, ya va a quedar con daño neurológico o posible muerte cerebral inmediatamente. Es por eso que se debe aplicar el RCP el primer instante que el paciente pierda el conocimiento, se debe verificar
sus signos vitales y ver si está respirando o no está respirando para de alguna manera revertir este cuadro. ¿Qué otra consecuencia puede haber para la persona? Tenemos que tener en cuenta que las consecuencias, el no actuar va a violar el principio básico de ayudar al prójimo, y las personas pueden quedar con el pensamiento de yo podría haber hecho algo para mejorar o para salvar o intervenir en la vida de esta persona, ¿no? Y siempre es por eso que se debe concientizar a la población, sobre todo a los colegios, a las secundarias, a las universidades, sobre cómo nosotros debemos actuar en los primeros minutos cuando nosotros estemos expuestos a un caso así. Más esta maniobra debe ser una ley general para todos, saberla, para que la puedan aplicar en cualquier momento de situación de vida, ¿no? Que corra riesgo, ¿no? Es por eso que una omisión del deber de socorro igual en algunos países es considerado un delito, ¿ya? Sobre todo si es un profesional médico sanitario fuera de servicio, que está en la calle como civil, eso es punible, puede traer consecuencias civiles como penales, y de esa manera puede haber una denuncia por parte de los familiares de la persona que está afectada, ¿no? Ya saben que son sentencias condenatorias, y aquella persona que tenga conocimiento, que esté presente y no auxilia a la persona, tiene ese riesgo de caer en prisión. Luego, posibles complicaciones de realizar una RCP de manera incorrecta. Podemos decir que cuando no son demasiado superficiales, cuando son menores a 5 centímetros, cuando son unas compresiones demasiado superficiales, vamos a ver que el gasto cardíaco es insuficiente, ¿ya? No hay suficiente presión intratorácica adecuada para que el corazón bombee, ¿ya? La presión es muy baja, las arterias coronarias no van a recibir la sangre, el corazón no se va a poder recuperar, ¿ya? También hay que ver el caso de que las compresiones pueden ser muy profundas. ¿Qué me refiero con que sean muy profundas? Cuando cuando la persona que está socorriendo a la otra se desespera. Al desesperarse, quizás aplica una fuerza mayor, lo que va a provocar fracturas costales múltiples, que es muy frecuente en casos de pacientes ancianas, por ejemplo, que tengan alguna patología ósea. La fractura de esternón también puede ser muy frecuente. A veces puede haber perforación, causar un neumotórax, un hemotórax, que no son tan frecuentes, pero igual es importante mencionar. También es importante hablar de que tiene que haber una descompresión total. O sea, yo comprimo y descomprimo. Si es que no permito la descompresión total, hay una disminución del retorno venoso, ¿no? Al mantener la presión en el pecho, la sangre no va a volver al corazón. Al estar presionado totalmente, ya vimos el ejemplo con el doctor en clases que el corazón necesita una sístole y una diástole, una relajación, y no va a haber esta relajación si mantenemos totalmente la compresión en la región que yo estoy comprimiendo, ¿ya? No, se disminuye el retorno venoso y no hay esa sangre que le está llegando. Y obviamente igual hay posiciones incorrectas de las manos, puede haber alguna posición que está demasiado baja, ya llegando al epigastrio, o que esté demasiado alta, ya rozando la zona del cuello, por así decirlo, ya muy asimétrico, de un lado o del otro lado lo estoy haciendo la compresión. Y obviamente igual las ventilaciones incorrectas, como nosotros estamos ventilando excesivamente demasiado volumen, puedo yo ocasionarle un barotrauma al paciente, ¿ya? Aumento la presión intratorácica demasiado, o puedo yo ocasionar con una gran ventilación que ocurra una distensión gástrica, o directamente ocasionarle una neumotórax a tensión o un neumomediastino, ¿no? Esas son las posibles consecuencias de que yo estoy realizando una mala ventilación, ¿ya? O demasiado. Y cuando es muy poca ventilación, cuando es una ventilación insuficiente, puedo pues directamente ocasionar una hipoxemia, directamente no le estoy dando nada. Está el paciente, la que yo le estoy mandando de oxígeno a través de la ventilación no le está llegando nada. Y esas son algunas consecuencias o complicaciones que yo puedo, además de obviamente de
de retirar mal los parches del DEA, ¿no? Puede ocasionar que yo pueda quemar al paciente o puedo provocarle una descarga ineficaz o no, o quizá no aseguraron las porciones correctas. Esas son algunas complicaciones igual del DEA. Esas son las consecuencias que yo voy a hablar sobre los malas o lo que puede ocasionarme no saber ORSP básico.